Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 17, 8 de la noche, donde tenemos nuevamente el privilegio de contar con estas conversaciones con Manny García. Manny en el programa de hoy nos da una perspectiva clara de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, aquí en los Estados Unidos, y sobre todo que estamos en la víspera pues ya de la Navidad. Este va a ser el último programa de este año con Manny. Esperemos que lo disfruten. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos esto. Si no se ha suscrito, la invitación está tácita. Por favor, suscríbase y active los algoritmos que permite la plataforma, como son la manito arriba, la campana, esto gente que permiten notificarle a usted cuando estemos subiendo nuevos materiales aquí en el canal. Para todos ustedes, muchísimas gracias. No ha terminado el año, todavía nos quedan más programas por editar y por subir, pero este programa con Manny se va a regresar en la primera semana ya de enero. Muchísimas gracias a todos ustedes y pasemos inmediatamente con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, miércoles 17 de diciembre. A la vuelta de la esquina ya estamos sobre las crismas. Para nosotros es un privilegio pues poder compartir con ustedes estos programas y con nuestra grata compañía Manny García. Manny, hermano, ¿cómo está usted? Muchas felicidades a todos tus oyentes, a ti, a tu familia, a mí las Pascuas. Tú sabes, Thanksgiving es estándar, vaya, es el típico, eh, ¿cómo se llama? La Festividad. actividad, de madre se me trabó, actividad americana con el pavo y todo, pero para mí Nochebuena es especial. El pavo cubano, como le digo yo, que es el lechón y el moro, la yuca, todo eso me encanta. Tú sabes ¿Verdad que que es importantísimo reflexionar un poco sobre lo que es la festividad esta, entendiendo mucho desde el punto de vista que son de carácter religioso, cada quien con sus convicciones religiosas, morales, no? Y con sus se estilos respeta. también, ¿no? Sus Sí, estilos y su... está bien, pero eso sí hay que respetarlo. Pero hago acotación de que estamos en este momento bajo una presión inmensa, nos están invadiendo con culturas foráneas como el islamismo, que nos están tratando de imponer sus convicciones y sus creencias, y nosotros tenemos que ser oportunos de honrarlo en lo que creemos, como logramos durante mucho tiempo que batallamos bajo el término ese de Happy Holiday, no para Estoy no decir Merry Christmas. no, sí, sí, sí. Tú sabes que la cogieron con un tiempo que no podías ni decir Merry Christmas si Claro. o no te dejaban. Y que yo creo que es una ridiculez. ¿Ok? Tú puedes decir Happy Hanukkah, Merry Christmas y lo que te dé la gana. Y si no Claro. quieres creer en nada, quieres ser ateo, felicidades, sea ateo. El problema con el con los islámicos, y no todos. No todos, porque yo tengo amigos islámicos y no entran en esa trayectoria. Pero aquí hay movimientos radicales donde realmente quieren poner una serie de leyes que van contra la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ok? Tú no le puedes caer a palo a una mujer simplemente porque la mujer no está de acuerdo con algo que tú estás diciendo o haciendo. Y hay esta gente, y es una cosa que el gobierno de los Estados Unidos en este momento, el gobierno que tenemos, que no es un gobierno despierto, como dicen, despierto, y miran la realidad, se están dando cuenta que mucha de la gente que están inmigrando hacia acá, que el gobierno de Biden dejó entrar, no están asimilándose. Todo lo contrario, casi demandan que tú aceptes ciertos hechos de la cultura de ellos, cuyos van contra muchas de nuestras normas. Y tú sabes que yo te digo, tú tienes el derecho a vivir donde tú quieras. Ahora, si viajas a Roma, vive como los romanos. No te conviene, no vayas a Roma, No vaya a vive en Roma. otro lado, ¿ok? Pero ese lío de que no, yo quiero que la mujer mía maneje, pero va a estar tapada. No, no, no puede manejar en los Estados Unidos. Perdóname, así no se puede. ¿No le gusta? Bueno, hay otros países. Claro. Agarra y vete para el otro país.
Mira, yo me honro en decir esto en todos los finales de estos programas que yo hago contigo, con Enrique, con el doctor Fran de Barona, con tantas personas que hago programas. Y al final del programa siempre pongo el juramento a la bandera, pero además pongo el juramento que se hace el ciudadano que se jura bandera, que se hace ciudadano en ese momento. O sea, pasa de residente a ciudadano. Yo quisiera que usted se tomara el tiempo, mis amigos, si no se recuerda el juramento, vea cuando llega el momento final del programa y léalo, está ahí. Y cuando tú lo lees, Manny, te das de cuenta de que estamos hablando además de esta gente que viene aquí que no se asimilan para afuera. Si tú vienes aquí, es lo que tú dices, si tú vas a Roma, compórtate como romano, si no, no vayas. En el juramento que la gente se hace ciudadano, está bien claro que tú no le debes ni pleitesía, ni convicciones, ni adulación a ningún gobierno de afuera. Y eso es importante hacerlo valer, Ya, y porque el de problema es que eso aquí depende quieren el futuro de esta nación. es interesante porque por un lado te dicen que tú no puedes mezclar la religión cristiana en el sector del gobierno. Eso es lo primero que te dicen. Claro. Ahora, ellos si quieren entonces dejar que otras religiones sí impacten el sector del gobierno. No, no, no. Yo creo que el individuo o la corriente que separó de que el gobierno tiene que ir separado de las cuestiones religiosas, eso está perfectamente Y bien. eso no tiene problema ninguno. Ninguno tiene que tocarse por el otro, pero eso no quiere decir que tú tengas el derecho a tener tus convicciones. Y si viene un musulmán y de buena lid y conversa y cree en eso, bien, pero que no venga a restregármelo ni que venga a decir que aquí somos unos infieles, vienen aquí a la casa del trompo a decirle al trompo que el trompo es una basura y que te lo restriegan y te dicen, eso no puede ser. Y No, yo no estoy de acuerdo. nosotros tenemos que defender esto. Yo lo creo, pero mira, hay una cosa que hablamos ayer y yo te digo, actually, lo dije hoy en eh, el caballo de Troya. Enrique me corrigió porque creo que dije Troya y me dijo Troya. Troya. Fue hecho, honestamente, con idealismo liberal. ¿Ok? El idealismo liberal en este país es el debacle del país. ¿Ok? Y esto lo hablé ayer también en el programa, porque es algo cuyo a mí se me ocurre que el único animal salvaje que tiene, se puede dar el lujo de ser idealista es el que vive en un zoológico. Ningún animal salvaje que está en la selva se puede dar ese lujo porque se lo comen vivo. La Exactamente. naturaleza no perdona. ¿Ok? Y en este mundo que nosotros vivimos tenemos gente muy buena y también tenemos gente muy mala. La gente buena tiene mucho. ¿Qué tú haces con la gente buena? No, la gente buena pueden hacer muchos bienes y los hacen. Y tú los ves y hay mucha gente que tú has hecho santo y todo lo demás. El humano tiene esa capacidad, pero también tiene la capacidad de hacer cosas horribles. Lo hemos visto a través de la historia y no te tienes que ir tan lejos, ¿ok? Porque le tiran mucho a los judíos. Pero lo que pasó octubre 8, el que ha visto esos videos, y yo no voy a entrar en detalles aquí porque ¿para qué? Pero las cosas que esa gente que entraron de Hamas, entraron en territorio de Israel, las cosas que hicieron porque tuvieron control en ese momento y fue un momento muy limitado. Imagínate si hubieran tenido realmente la capacidad por días, por semanas, por meses, las barbaridades que hubieran hecho. Pero en el tiempo que tuvieron ese control, hicieron Claro. cosas que se salen de lo que en una sociedad civilizada, ¿no? ¿Sí? Civilizada se dice. Civilizada, sí. Ok, se debe. Vaya, fueron animaladas y animaladas bien, bien ¿Cómo hay feas. gente que puede aplaudir a esa gente de Hamas? Que solamente poner el ejemplo de que
cogieron bebitos y los metieron y los cocinaron en un microondas. ¿Cómo tú puedes alabar a un tipo de persona como esa? Tú lo Jamás debieron dijiste, los de jamás entrar aquí. tú lo dijiste, yo estaba tratando de no dar tanto detalle, pero No, ya pero es tú lo hay dijiste. que recordar la Como ese, historia. hubieron historias, vaya, hubieron tantas historias tan, y eso te demuestra el humano también, la otra parte, hasta dónde puede llegar. Y tú sabes qué, te voy a hablar claro. Con esa gente hay una forma nada más que tú, de una sola forma tú puedes actuar. Tienes que eliminarlos. Es tan No hay simple otra. como eso. Esa gente no tiene perdón de Dios y no tienen derecho a pedir piedad. ¿Ok? Y ahí es donde voy con el idealismo estúpido que tú ves muchas veces. Es ignorante lo que dijo Béjar ayer en el programa, eso es verdad. Gates diciendo Gates for Palestine. Oye, un homosexual en Palestina vuela. Vuela porque de verdad vuela. No es vuela del insulto No cool. vuelan. No. Ponen en un edificio y lo ponen a volar. Ok, entonces, yo te voy a decir esto, y yo he parado a muchas amistades porque te quieren hablar de barbaridades que la Iglesia Católica o el sector cristiano ha cometido a través de los siglos. No es mentira, Y no es pero ¿sabes mentira. qué? ¿Sabes qué? Te lo voy a decir. ¿Cómo? No es tanta la religión como la sociedad, y una sociedad tiene que subir su nivel para no cometer esos hechos. Y en este momento, en el cristianismo no existe, ¿ok? Pero desafortunadamente hay áreas, y no son todas, pero son una cantidad peligrosa de musulmanes radicales que son tan dispuestos a cualquier cosa, incluyendo matar a su propia gente si no aceptan sus enseñanzas, cuyos son sumamente violentas. ¿Qué tú Yo, haces con ese yo, grupo de gente? Tú yo tienes te que digo, llevarlo a palo. aquí va a pasar algo, lo comenté esta tarde en un programa que hice con el doctor de Varona. Aquí hay dos escenarios que van a surgir. No va a estar la del medio. La gente va a llegar a un momento que se va a hipersaturar de dos cosas, de ver cómo esta gente penetran y hacen su invasión, y la otro lado, que la gente también va a explotar, de ver que las autoridades no salen a defender, a poner a esa gente detrás de la ley, o sea, detrás de la reja, y deportarlos y sacarlos, porque el bienestar del país va a determinar de que gente mantenga la cordura, y Pero están llevando a la gente a la cordura que se explote. ahí está la clave, ahí está la clave es la autoridad, la clave es la constitución, no religiones. La No, clave es la autoridad de la eso. Constitución. Cuando viene un grupo de gente, viene un grupo de gente y te dice, no, porque nosotros queremos vivir abajo de las leyes que, oh, espérate, ¿qué leyes? No, aquí hay una sola ley, la Constitución de los Eso, Estados Unidos. eso. No, porque son nuestras enseñanzas religiosas. Vete No, para carajo. ah, no. ¿Sabes qué? Mucha suerte. Te damos los pasajes a donde se quieren ir a vivir. Aquí no. Tú no eres ¿Ok? Aquí bienvenido. tú no vas a maltratar a una mujer, no vas a maltratar a tu hija, no la vas a matar simplemente porque quiere salir un baile y tú estás en desacuerdo, te enteraste que se acostó con un hombre, tú no la vas a matar porque no, eso no existe aquí. Aquí tú no le vas a cortar a una muchacha, a una niña, sus partes para que no disfrute el sexo el día de mañana. Todo eso lo puedes hacer, esas animaladas en un país donde tú viniste, te quedas. Si tú quieres hacer eso. Desafortunadamente, nosotros no podemos controlar el mundo. Es la verdad, no podemos controlar el Pero sí mundo, podemos controlar a pero nuestro podemos entorno. controlar nuestro mundo. Nuestro mundo. Exacto. Ese sí lo podemos controlar. Y no podemos dejar que porque nos llamen islamofóbico o anti-homosexual o anti-transgender. No, a mí llámame lo que tú quieras. Si tú me estás hablando de algo que no tiene sentido común, tú no me vas a convencer a mí.
¿Ok? Mientras que tú no Un vengas a hombre no debe estar jugando restregármelo. los impuestos con las mujeres, punto y aparte. Aquí no hay más nada que hablar. ¿Ok? Exacto. Y toda esta gente que vienen aquí o se conforman a aprender nuestras. No tiene que ser nuestra religión. Tú puedes Mm. seguir arrodillándote hacia donde Meca cuando a ti te dé la gana. Pero sí te voy a decir, no puedes irte por arriba de la constitución de este país simplemente porque tú piensas que tu religión te lo permite. Aquí Mira, en este mira, mira país el no descaro de existe. los tipos en Nueva York. Ahora la cogieron de que a ciertas horas extienden la frazada esa, ponen al Akbar, y paran todas las ciudades para. ¿Por qué? Hazlo tú en tu casa, hazlo tú en tu No, no, mezquita, hazlo espérate, si tú. lo quieren hacer en un parque allá ellos, ahora que no se metan adelante los carros. Ahí es Ok, donde va. porque se los llevan, que se Ah, los lleven pero no presos se los a están todos. Pero llevando. mira, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Ok, volvemos a lo mismo. Vamos, volvemos a lo mismo. Son ciudades corridas por una partida de cobardes idealistas y son cobardes. Porque ya se sabe que en Minnesota todo este robo que ha habido con los fondos de COVID, ¿ok? Este imbécil que corrió de vicepresidente sabía bien lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada por miedo a que lo pudiera afectar con el voto de ese grupo de gente. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Diciendo que no, que quiere todavía más gente. Caballero, la manzana se está pudriendo Por eso te digo, va a llegar internamente. un momento que la gente va a explotar, porque la gente está convencido de que las autoridades son los que deben de corregir eso, pero cuando no está pasando, cuando tú ves los tipos que jalan bar en el medio de la calle y te lo restriegan, y cuando ves que el tipo este no solamente que es un anormal, sino que ahora quiere más, como dices tú, y que las autoridades no hacen nada, o que creemos que no hacen nada, no lo vemos, entonces va a llegar un momento que la gente va a explotar. Y ahí eso también está triplemente mal porque desajusta también la estabilidad y la tranquilidad de aquí, de nuestro hogar. Así Mira, aquí que, en Miami ahora elegimos a una demócrata de alcalde. Ah, quiero decirles algo, esto no es primera vez en la vida que nosotros tuvimos a Mauricio Ferrer, que fue demócrata toda su vida, ¿ok? Y fue alcalde yo no sé ni cuántos años. Manny Díaz, si no me equivoco, fue también alcalde, ¿ok? Mucha de la gente que han escogido a los últimos alcaldes de Miami no lo han hecho ni porque son demócratas ni republicanos, simplemente por el nombre que llevan, que era fácil. En Miami no vota tanta gente y votaban el nombre. Ok, Suárez, ¿cómo se llama? Frances Suárez, el padre, etcétera. Ok, ahora sale la Higgins esta y han formado un lío como que se acabó el mundo. Miami no va a cambiar. Ok, les voy a decir. Metro-Dade County. Y la mujer ha sido malísima. Ahora mal, mismo horrible. tienen un déficit que yo no entiendo cómo pueden tener un déficit. Empieza por la cantidad de dinero votado adentro de la administración de ella y su gente. A ver cuánto les está pagando. ¿Ok? Vamos a ni hablar de eso. Pero cuando tú miras las pólizas de la policía, aquí no se han woke, aquí no hay absolutamente nada. Aquí no hay cashless bail. Aquí si un criminal comete un crimen lo van a meter preso. Y si cualquier alcalde se pone a jugar con eso, lo vamos a destituir. Ahí sí yo sé que ahora hay un movimiento para destituirla a ella. Yo no sé, te estoy hablando de la del Metro del County, ¿no? Dale, Yo ven no sé acá. hasta dónde va a llegar eso, pero sí te voy a decir que ella no ha jugado con la policía. La policía sigue haciendo su trabajo. Aquí el criminal va para adentro. Ok, aquí no tenemos las barbaridades que tú ves en muchos de estos estados, como California, que se entran 20.000 adentro de vaya, 20.000. Se meten un grupo grandísimo adentro de una tienda y acaban. Acá. Ok, aquí no hay nada de eso. Ok, aquí se llevan a la gente presa. Fíjate, esto que acabo tú de decir, lo voy a tocar. Cuando Trump estaba acusado en Nueva York, todos los días salía la Fanny y la otra, todo el mundo daban un estado de lo que estaba pasando y Trump era esto y lo vamos a encauzar y ya lo tenemos por aquí, lo tenemos por allá. Están encauzando, no están investigando a la Levin Cava
y tú no oyes nada de lo que están haciendo las autoridades. Deberían dar una información, estamos investigando, tenemos a tantos expertos forenses revisar. No, nada. Y entonces eso, Manny, es lo que Bueno, yo sí sé que DeSantis está haciendo una auditoría de sí, Miami-Dade County. pero Vamos a ver qué sale de eso. Vamos a ver qué sale de eso. Yo no sé. Yo sé que tienen un déficit, creo que de más de 300 400 millones. millones. Ok, una cantidad bastante alta. Caballero, yo quiero que ustedes escuchen algo. ¿Ustedes saben cuánto dinero se recaudó en taxes en el 2019? En taxes de propiedad. En la En el Florida estado, ajá, fueron 19 billones de dólares. ¿Tú sabes cuánto fue en el 2025 con los incrementos? 26 billones de dólares. Y tú sabes que muchos de esos incrementos, ¿dónde tú crees que pasaron si no fue aquí en Metro-Dade County, en el sur de la Florida y todo? ¿Cómo puede estar tener un déficit esta mujer en este momento? Hay que ver qué hicieron con el dinero. Y si ella no sabe, ella no debía estar en ese puesto. ¿Ok? claro, ¿no? Ella no debía estar en ese puesto. So, ya veremos qué sale de todo esto. Diciéndoles eso, les quiero también decir que yo creo y veo el movimiento por primera vez en mi vida donde creo que sí vamos a tener la oportunidad de votar para quitarnos el Homestead Exemption. Vi una ridiculez por ahí, por las redes, diciendo que eso va a subir el precio de las propiedades. Caballero, yo, no, yo lo que les voy a decir es esto, va a ayudar a personas a calificar para propiedades, es lo que va a hacer. Porque hoy en día, la persona que está comprando una propiedad de 500,000 dólares, que no es un gran lujo hoy en día, puede ser hasta un townhouse, dependiendo de donde esté, ¿ok? O una casa chiquita, esa compra le genera unos taxes después que hagan los ajustes y todo lo demás de 8 o 9 mil dólares anuales, aparte del seguro que ya está alto. So, si eso lo hacen, van a ayudar a personas a poder calificar una vez más para propiedades. Yo espero que pase. No le cojan miedo. ¿Ok? Aquí lo que tienen que hacer nuestros eh, oficiales electos es amarrarse los zapatos, a mí, los bolsillos, igual que nosotros hacemos todos los días cuando sacamos nuestros presupuestos para no sobregirarnos. Claro. ¿Ok? Tan simple como eso. Y si no lo quieren hacer, que vayan a hacer otra cosa. Aquí hay suficiente dinero para cubrir gastos, siempre y cuando los gastos no se vayan por las nubes. Y ahí es donde está el problema. Se están yendo por las nubes. Bueno, yo, mi opinión en este programa, que como tú sabes, vamos a hacer un impasse, vamos a regresar en la primera semana de enero, vamos a tener unos días fuera del aire, y para llevar a las personas a reflexionar. Nosotros tenemos que honrar nuestras tradiciones, la que usted crea, hónrela en familia. Yo me acuerdo que uno salía a cualquier avenida aquí, estaba toda iluminada, todavía bombillito por todos lados y eso brilla por su ausencia, a no ser en el downtown, puntualmente en la zona, ¿cómo se llama? En el área económica, pues ahí tú no ves nada. Entonces, eso nosotros tenemos que retomar nuestra, para demostrarle a los que están viniendo a imponernos cosas ajenas, decirles no y decirle no con respeto. Pero si los van a llevar fuera del contexto de la ley, para eso está la Constitución, Pero ahí para eso está, eso es lo que confiamos yo con las te digo. Tú tienes que autoridades. irse más lejos. Aquí no son mira, no son mis costumbres. Es decir, nosotros los cubanos tenemos ciertas costumbres y estoy seguro que los que vinieron después generan otras costumbres y todo lo demás. Y si vienes de Nicaragua, si vienes de El Salvador, si vienes de Claro. Honduras, vas a tener tus costumbres, cosas que aprendiste desde niño que te hacen honestamente quién tú eres como persona y todo lo demás. Esa parte yo no te estoy diciendo. Ahora, lo que no podemos nunca dejar es que nuestras, y no voy a decir nuestras costumbres, bueno, sí, así que pueden ser las costumbres, rompan la ley de este país. Oh, Nosotros tenemos, la constitución de este país tiene una serie de
leyes que protegen a todo el mundo, protegen a niños, protegen a mujeres, les dan igualdad a todas estas personas que están vivas, ¿no? ¿Ok? Abajo de la Constitución. Quiere decir que tú, simplemente porque viniste de otro país, no puedes imponer ningún tipo de costumbre que pueda romper una ley, porque en ese momento ya eres un criminal, ¿ok? Y ahí es donde yo voy, ahí es donde yo voy. Por eso la Constitución es tan importante y todo el mundo la tiene que entender. Por eso, y yo te digo, yo soy rajatabla por ese lado. Yo nunca estuve de acuerdo con esa muchacha que le quiso negar en una oficina federal o estatal a una pareja gay la licencia de casarse. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Ahora, si una iglesia te dice, no, nosotros no, esa es la iglesia, esas son las revoluciones de la iglesia y más nada. Pero lo que ya, una vez que eso se volvió una ley en los Claro. Estados Unidos, uno tiene que aceptar la ley. No te conviene, no trabajes ahí. ¿Ok? Y menciono esto porque no es todo un lado. ¿Ok? No es todo un lado. No es que uno tenga que estar de acuerdo con todo. Uno tiene que No, aceptarlo, que la constitución está hecha para todo el mundo, no solamente para ti. exactamente. Yo de verdad llamo simplemente a las personas a reflexionar, a darse cuenta, como tú lo dices, la Constitución es un papel estéril si la gente simplemente la ve y no la interpreta y no la sigue. Pero los padres fundadores dejaron un legado ahí. Fíjate tú si es un legado que todas las constituciones, porque la primera país que puso la constitución como tal fueron los Estados Unidos y de ahí todo el mundo se ha copiado y las ha ajustado a su forma de manera. Así que imagínate la importancia que tiene este, no es un papelucho amarillo, descolorado, sino que ahí está la esencia de lo que es esta nación y que debe ser la que va a converger a todo el mundo aquí. Al que no le gusta, afuera. Pero tú sabes, a mí me encanta porque mira, esto es la parte que yo miro, ¿ok? Durante la esclavitud, a los negros los traían forzosamente para acá. Eso ya era una cosa, ¿ok? Pero la esclavitud se acabó. Entonces, tú quieres vivir en este gran país te da abertura. Entonces, asimílate. No tus costumbres necesariamente, pero a la constitución de este país. Tan simple como eso, ni más ni menos. No te conviene, este no es el país para ti. Este no es el país para ti. Hace ya de esto, hace como 2 o 3 años, cuando yo tenía la vehemencia, que, bueno, esta que siempre tengo, que el respeto y el amor que siento por esta nación, y una persona de Venezuela, un conocido, me dijo, Evi, ¿por qué tú tienes tantas cuestiones si tú no naciste aquí? Y ahí es donde tú te das de cuenta la mentalidad, la gente viene, no guarda el maletín está ahí escuchando no se asimila, está pensando siempre en lo de allá. Y hay que, sí, yo le digo que cada quien respete sus tradiciones y se acuerde de sus cosas. Pero si viniste aquí, asimílate, porque el beneficio quizás no sea todo para ti, que sí lo tienes, sino es por tu descendencia que viene atrás, tus hijos, tus nietos, que van a ver reflejo de esa asimilación que tú tengas y vas a tú a sembrarle ese amor que deben de tener por esto, el mejor país arriba de la tierra. No hay otro. No, esto ha sido el experimento más perfecto y no te digo que ha sido perfecto en el sentido de que no hemos tenido nuestros baches. Claro, Los baches son enseñanzas y el país ha adelantado y no se ha quedado estancado en esos baches, los ha superado. Y eso es lo lindo que tiene este país. Y para todos los inmigrantes cuyos se han asimilado a este país, han llegado a posiciones no solamente eh,
vaya, no solamente, yo te diría que económica sí, pero posiciones estables en este país con sus hijos, cuyos esos porvenires, porvenir no lo iban a ver nunca en los países donde ellos vivían. ¿Ok? Y yo entiendo que eso no quiere decir que este sea el único país que tiene, que le puede dar un porvenir bonito a Ah, las no, no, personas. seguro. Estoy de Hay acuerdo otros, contigo. Hay otros. definitivamente. Pero yo te voy a decir, es que muchos han sido atacados, honestamente, con este problema que tú mencionaste al principio, con grupos de gente que no solamente no quieren asimilar, sino quieren imponerse. Vinieron a invadir. Ponle como tú lo quieras, vienen a invadir, porque si no vienen a asimilarse y vienen a imponerte, eso es una invasión. Pasó hace 2 o 3 días en París. Un grupo de islamistas extremos fueron a está en un video, fueron a una librería cristiana, rompieron las vidrieras, sacaron los libros, quemaron las Biblias y decían que eso eran libros impíos, libros de todas esas cosas que ellos acostumbran a decir. Porque hay que soportar eso. No, no, métanlos presos. Pero tú ¿Los sabes lo que metieron hacen, lo presos? sueltan, No. métanlos presos y díganle, no, ahora te vas a pasar. Mira, tú quieres que te diga una cosa, qué bueno. Tú tienes tanta convicción, ahora te vas a pasar 10 años preso. Disfrútalo, ¿ok? Para que aprendan. O si no, bótenlo. Ahora, hay que ver, porque muchos de ellos ya nacieron ahí, ahora son ciudadanos. Pero no han aprendido, porque hay secciones en ese país donde tienen Sharia law y no dejan que la policía entre. ¿En qué cabeza cabe? No, A la velocidad que van, París, ellos I mean, que tienen los 10 franceses hijos tienen y una aquí tienen cultura uno. tan linda, ¿ok? Y que esta gente quieran imponer las barbaridades de las cuales ellos corrían, porque muchos han ido a París y todo, porque no tenían por venir ninguno donde estaban. Pero ahí te enseña. ¿Y quieres que te diga una cosa? No adelantan. Y no adelantan no por racismo, simplemente porque no asimilan. Y si tú no asimilas, imagínate, tú llegas a este país y no aprendes las costumbres, no aprendes a hablar inglés, ¿qué tú esperas que vas a hacer? Y no me hablen de qué, del millonario, del el 1% ni eso, porque no es ni 1% que se hizo porque nació con una estrella y sin saber una gota de inglés se hizo millonario. Yo entiendo que eso en este país puede pasar, pero usualmente el que no asimila Ya, limpia oficinas de absoluto. noche y no sale de ahí. Absoluto. Manny, quedan 8 minutos. Yo quiero darle un poco de alegría a los minutos que nos quedan. Tú que estás en el sector de la economía, ¿cómo tú ves la perspectiva? Yo sé que están pasando cosas muy buenas en el país, las cosas que está promoviendo Trump, de esos capitales que están entrando, pero desde el punto de vista tuyo, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo digo que Trump lo que lleva en el poder son 10 meses. Biden llevó 4 años, se gastó 2 trillones de dólares en el Inflation Reduction Act, que lo único que hizo fue incrementar la inflación. Lo único que hizo fue subir la inflación. Se fue lo que hizo Obama y lo que hizo él, se fueron con una guerra contra nuestro sector de energía, cuyo eso obviamente subió el transporte y todo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo les voy a decir, la inflación está mucho más baja de cuando estaba Biden en el poder. Absoluto. Una, la gasolina sigue bajando. Muy buena señal, ¿ok? Los federales acaban de bajar otro 0,25. Opinión mía, van a seguir bajando el año que viene y eso va a estimular bastante la economía. Y los cortes de taxes del Big Beautiful Bill, que fue la iniciativa económica de Donald Trump, se van a llevar en vigencia el año que viene, específicamente cuando todos nosotros hagamos los taxis. ¿Qué es lo que yo anticipo? Anticipo que esta guerra de tarifas, cuyo yo creo que era muy necesaria, porque aquí nuestros políticos nunca han mirado los mejores intereses por incompetencia, por ladrones, por vaguería, por la razón que fuera, estaban dejando que el mundo entero abusara
de los arreglos de intercambio que tenemos económicos que tenemos mundialmente. Y Donald Trump está arreglando eso. Yo creo que eso se va a manifestar también el año que viene. ¿Cuál es mi esperanza? Que la prensa no puede esconder, porque es lo que están haciendo ahora, tratando de confundir a la gente, porque eso lo hacen muy bien, no puedan esconder las mejorías que van a venir. Yo creo que entre los primeros 4 o 5 meses del año y ya para el medio año se van a ver mejorías grandes en la economía, y yo creo que eso va a ayudar a los republicanos en el midterm election. Tú ves como dicen los demócratas, no, que nosotros vamos a arrasar. Ok, Mm. si ustedes van a arrasar, díganme cuál es la plataforma, porque odiar a Trump y ir contra Trump no es una plataforma. ¿Qué nos están vendiendo? ¿Cómo van a arreglar las cosas? Ok, porque hasta ahora yo no he visto ese plan. Ok, yo no lo he visto. Yo lo único que veo es una gastadera de odio y de división. Es lo único que hacen. Odiar y dividir. Bueno, esperemos ¿Ok? que la Y gente... atacar y decir que tú eres un nazi, que tú eres Mm. homofóbico, que tú esto, que tú lo otro, que hay que meterle taxes a los ricos porque el gobierno sabe cómo gastar el dinero. Por favor, caballero, no tienen un plan económico para venderle a nadie. Mira lo que está pasando con Obamacare en este momento. Caballero, esto es el mecánico que dice, oye, yo te voy a arreglar el carro. Es más, yo te estoy inventándote un motor nuevo. ¿Ok? Otros mecánicos te dicen, no hagas eso, eso va a ser un desastre. Él te promete que va a ser lo mejor del mundo. Ahora el motor no trabaja. Pero la culpa ya no la tiene él, la tienen los otros mecánicos que dijeron, oye, no te metas en eso, que eso va a Ujú. ser un desastre. Manny, Ni un solo nos republicano votó quedamos por sin tiempo, Obamacare. nos quedamos sin tiempo. Te deseo lo mejor. Regresamos en la Bueno, primera semana espérate, del mes que espérate, déjame viene. terminar así. Muy buenas, pasen unas Pascuas lindas, todo el mundo, Un los quiero. abrazo para ti y mi agradecimiento eterno por tu amistad y por la continuidad que le hemos dado a estos programas de traer esta información a la gente. Saludos para ti y para tu familia. Espero muchas cosas buenas el año que viene, Gustavo. Tú lo vas a... Amén. Nos vemos. Amén. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todos ustedes con sus familias. Hasta la próxima. Felicidades a todos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still